Capítulo 2. La carta. Requiere de todo mi ser el contener las lágrimas cuando el anuncio llega ante toda la corte del castillo. De no ser que mi madre me toma de la muñeca como preventivo ante cualquier reacción posible por mi parte, habría caído al suelo de rodillas, dispuesta a suplicarle a mi padre que me libre de tal castigo. Mis apreciados ciudadanos, levantemos nuestras copas por la futura forja que traerá la unión del príncipe heredero de la República de Feralia, Dmitri Lekovanov-Kistrova, y mi hija, princesa de Rionale, Emelina Dian-Skarasi-Dubker. Mi padre levanta su copa en dirección a los presentes y después al rey Iralio. Fortuna, vitorea. Fortuna, prosigue la corte en unísono como cada vez que un compromiso es anunciado. Todos sonríen y aplauden por los beneficios que traerá tal lazo al país, mientras que mi corazón se desboca cual potro salvaje en campo abierto. Soy testigo de cómo ambos reyes se destinan a firmar el acuerdo prenupcial con el que mi sentencia será completada. A partir de este día, nuestras tierras se unen en progreso y prosperidad. Habla el soberano extranjero en nuestro idioma una vez que el contrato matrimonial ha cedido. Estoy convencido de que mi pueblo ha ganado una digna hija capaz de gobernar con sabiduría al lado de mi amado primogénito, quien como muestra de tal afecto, ha enviado un obsequio digno de su esperada prometida. Es entonces que el sobrino del rey salta a la vista, muestra una extravagante gargantilla en gotas de diamantes blancos y rosados. La corte se deslumbra, aunque yo soy capaz de ver la muestra de poder y riquezas implicadas a través de tal obsequio. Los pasos de aquel extranjero se detienen en mí y observo sus verdosos ojos sobre los amielados míos. ¿Me concede el honor? Comprendo que permitirle colocarlo sobre mi cuello equivale a terminar de aceptar el compromiso. Sin embargo, cuando la pregunta surge, no me resta más que girar y retirar parte de mi cabello hasta que el broche de la gargantilla hace clic y entonces, el banquete da inicio. Sonríe un poco, murmura entre dientes mi hermana mayor, Arabella. Se supone que te estás comprometiendo, no muriendo. Para el caso es lo mismo, regreso mientras giro hacia ella, haciendo sonar el cubierto sobre el plato. No lo comprendo, deberían estar buscando a Lucinda en lugar de ofrecer este absurdo banquete. Tal vez la que no comprende eres tú, M., pues de este compromiso depende que nuestras tierras se mantengan protegidas, defiende Arabella. La guerra dejó desprotegidas las fronteras y nuestros bolsillos casi vacíos. ¿Y eso te importa más que nuestra hermana perdida? ¿Acaso soy la única que relaciona la llegada de los extranjeros y la desaparición de Lu? ¿Sugieres que los feralios capturaron a Lucinda? ¿Con qué objetivo? ¿Que nuestro padre ofrezca a la siguiente hija en compromiso? Diciéndolo de aquella forma, haces parecer como si fuéramos tan solo un objeto. Claramente esa no fue mi intención, pero conoces a Lu. Es rebelde y egoísta. No le importa a quien perjudica en el camino. Eso es mentira. Apuesto que si fueras tú quien tuviera que contraer matrimonio con un hombre desconocido y cruel, igualmente querrías huir. Ella no huiría. La conozco lo suficiente para saber que no se marcharía. Si ella no está aquí es porque algo le sucedió, lo sé. Y lo voy a averiguar. La ventaja de ser considerada una mujer comprometida con un príncipe y futuro rey, es que puedo tomar todo el licor que deseo sin restricción alguna. Sin embargo, aquello no parece suficiente para calmar mi rabia, siendo que termino en el balcón de la sala más próxima, observando desde la lejanía cómo mi hermana perdida y yo, les importamos tan poco a mi familia y país. Hub III. Interrumpe una voz que me hace girar en un respingo. Pronto, la silueta se revela como el sobrino de mi futuro suegro. ¿Disculpa? Es una palabra local y antigua en mi idioma. La usamos para dar la bienvenida a los forasteros. Pienso que es algo que escucharás constantemente por parte de mis compatriotas una vez que partamos mañana a Feralia. ¿Mañana? Así es, mi tío requiere volver lo más pronto posible y ya que nos demora 3 días cruzar el mar hasta el puerto capital, mañana suena adecuado. Ahora comprendo por qué de la prisa por aceptar una esposa, así como de mi padre por entregar una hija. Veo que nunca nos presentaron formalmente. Supongo que existían asuntos más relevantes en ese momento. Como creerme lo bastante tolerable para su primo, por ejemplo. Sonrió ante mi desgracia. Sebastián Petronet Lekovanov, duque de Beinérfon a su servicio, princesa Emelina.
Su reverencia es en exceso delicada. Y ahora que ya no somos desconocidos. Es más, seremos familia muy pronto, le puedo espetar lo espléndido que luce aquel obsequio rodeando su cuello. Créame, mi primo no escatimó en gastos para su prometida. Tal vez desee contarle a su primo cómo las frías yemas de sus dedos tocaron por un breve instante la piel de su prometida duque. El hombre ni siquiera sabe lo que estoy pensando de él. Qué halagador saber el valor en el que mi hermana se encontraba ante los ojos de su Alteza y primo, el príncipe Dimitri. Solo espero que éste no se decepcione en cuanto vea que lo prometido no es semejante a lo recibido. Mi respuesta con mordacidad consigue que Sebastián sonría, tras percatarse que no soy tan ingenua como ha supuesto o que puede que simplemente el licor envalentonó mi lengua. No sea tan modesta, princesa. Pienso que usted es igual de digna que su hermana, una futura reina para mi amada república. Pues temo que reinar será la última cosa que me permitirán hacer, duque. Sorbo lo que resta de mi tercera copa y quisiera encontrar lo que oculta detrás de toda esa cortesía. Sin embargo, una voz emerge de nuevo dentro de la sala interrumpiendo mi tranquilidad. Emmy. Mi prima Katrina extiende sus brazos para ofrecerme una cálida felicitación que no soy capaz de corresponder. Te he estado buscando. ¿Por qué no me contaste que te comprometiste con un príncipe? Creí que Lucinda sería la elegida, por cierto, no la vi en el anuncio. ¿Está todo bien con ella? Sí. Ella. ¿No piensas presentarme? Por supuesto, él es el sobrino del rey de Feralia, el duque Sebastián Petronet Lekovanov. Duque, le presento a mi prima Katrina Dugher. En mis adentros pienso. A mi impertinente prima Katrina. Une sounata Ostragoy, Diora Katrina. Sebastián besa la enguantada mano de mi prima, mientras ella sonríe de manera seductora, tras escuchar el importante título que posee. Oh, no comprendo su idioma, duque Petronet, pero él sí comprende el nuestro. El Alevania no es así, duque. Por primera vez en toda la noche sonrió ante la intención clara de ese hombre por fingir no entender mi idioma para evadir a mi prima y mi obvia intención de alejarme de él y vengarme de la persona más próxima que tenga, aun si él no es el culpable. Dice ser un placer conocerte, prima. Y, pese que sus palabras son limitadas, nada como una pieza de baile para romper cualquier hielo en la conversación, ¿no lo cree, duque? Las manos de Katrina se unen en ilusión. Apuesto a que encontrará hilarante la compañía de mi prima, espeto en su idioma para regresar al mío. Y si me permiten, buena velada. No concedo más y después de un asentamiento, me alejo de ese par, escabulléndome por los recovecos del salón para pasar desapercibida hasta llegar a mi habitación. Me observo en el espejo del tocador con la cabeza dándome vueltas. Tal vez el licor comenzaba a hacer efecto, sin embargo, tras el reflejo me percato que en mi escritorio existe una petunia blanca recién cortada del jardín sobre un libro que no me pertenece, mostrando dentro de él el sobre de una carta. Cuando la tengo sobre mis manos, me percato que tiene mi nombre y que la escritura corresponde a nada menos que a Lucinda. No me demoro mucho en abrirla y comienzo a leer su contenido. Querida Emmy. Tal vez estas sean las últimas palabras que te dirija, ya que es muy probable que me guardes rencor por el resto de tu vida y lo entiendo, yo lo haría. Siempre encontré en ti, oh cómplice, un alma gemela al cual contarle mis más profundos sueños, pero temo que jamás pude confesarlo. No suplicaré por tu perdón, pues no merezco pedirlo, pero huir contigo habría sido condenar a nuestra pequeña hermana Iria, pues Arabella nunca ha sido una opción tras considerar disuelta alguna de las naciones si tal unión sucediera, pero he hallado en ti a una bondadosa, inteligente y muy digna futura reina de Feralia como aquel libro que no dejábamos de leer, ¿lo recuerdas? Espero algún día me perdones. Con cariño, Lu. Es entonces que la carta cae al suelo. Era cierto. Lucinda había huido. Nadie que la secuestrara u obligara a desaparecer. No, ella simplemente eligió marcharse y dejarme con su deber. Me sacrificó en su camino a la libertad. Estoy más que dispuesta a guardarle rencor por siempre de no ser por la frase. ¿Como aquel libro que no dejábamos de leer, lo recuerdas? No, no lo recordaba porque la lectura jamás fue algo que nos uniera a ambas. Es entonces que recojo la carta del suelo y la vuelvo a leer. Digna futura reina de Feralia. Digna.
tanto el rey como el sobrino extranjero utilizaron esa palabra y, aunque bien podía ser un adjetivo para enaltecerme, no puedo tomarlo como coincidencia. Creo que era una nota de auxilio por parte de mi hermana y debía ayudarla.